Bienvenidos a este video de mínimo común múltiplo para expresiones algebraicas. Primero definamos qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de una expresión algebraica es esa expresión que me permite dividir dentro de cada una de las expresiones que lo hayan formado. Para que quede claro, vamos a distinguir dos casos. El caso 1 es cuando tenemos monomios y el caso 2 pues cuando tenemos polinomios. Entonces en el caso 1 veamos qué es lo que se debe hacer. Entonces tenemos en el caso 1 para encontrar el MCM de estas dos expresiones que son monomios. Lo primero que debemos hacer es calcular el MCM de los coeficientes numéricos entre 4 y 6, tal como lo vio en los grados anteriores. Empezamos a dividir entre 2. La idea es llegar ambos números hasta 1. Entonces me da 3, que esa es la mitad de 4 es 2, y sigo con la mitad. Mitad de 2 es 1, copio el 3, y ahora tercera parte, ¿verdad? Y entonces me queda que el MCM es 2 por 2, que será 2 al cuadrado, por 3. Y ese 2 al cuadrado es 4 por 3. Por lo tanto, el MCM de los coeficientes es el 12. Y entonces ahora debo encontrar el MCM de la parte o del factor literal. Para ello nos dice que el MCM consiste en encontrar las expresiones comunes. Veamos cuáles son las variables comunes. Tengo x y que se escribe el mayor exponente. Tengo x al cubo y x cuadrado. Por lo tanto, el mayor será x al cubo. Recordemos que ya tenemos el MCM de los coeficientes, que es 12. Y en el caso de y, tenemos y cuadrado y y cubo. Por lo tanto, el mayor será y al cubo. Y vemos que aquí aparece z. Entonces el MCM me dice las variables comunes con su mayor exponente y también las no comunes. Entonces aquí agrego z. Por lo tanto, el MCM de estos dos monomios es esta expresión. Y como nos decía la definición del MCM, que es la expresión que es divisible dentro de esas dos expresiones. Comprobemos entonces si es cierto. Tenemos 12x al cubo y al cubo z entre el primer monomio, que es 4x al cubo y cuadrado. Y nos queda 12 dividido 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Pues cabe 3 veces. Y ahora aquí tengo x cubo dentro de x cubo. En las propiedades de las potencias dice que se copia y se restan exponentes. 3 menos 3, eso es 0. Y x a la 0 es 1. Por lo tanto se cancela. Ahora aquí tengo y cubo dentro de y cuadrado. Entonces copio la base y resto los exponentes. 3 menos 2, eso es 1. Se queda solo el exponente, solo la base. Y la z que no está siendo dividida se copia. Vemos que nos dio una expresión entera, por lo tanto, sí es divisible, ¿verdad? Ahora veamos con el otro monomio. Siempre el MCM, que es 12x al cubo y cubo z, dividido entre el monomio 6x al cuadrado y cubo z. Y entonces, ¿cuántas veces cabe ese 6 en el 12? Pues 2 veces. X cubo dentro de x cuadrado, se copia la base y se restan exponentes. 3 menos 2, eso es 1, o sea, solo x. Y cubo dentro de y cubo se cancela porque vemos que es y a la 0. Y toda base que tenga exponente 0 es igual a solo a 1, entonces ya no lo escribo. Y z dentro de z, de nuevo, me queda z a la 0, que es 1. Por lo tanto, 2x. Y vemos que en ambos casos es divisible. Por lo tanto, se cumple que el MCM es la expresión que es divisible entre las dos expresiones, o las tres o las expresiones que conformen a ese MCM. Veamos otros casos de cuando tengo que calcular el MCM de monomios. Para el siguiente caso, entonces, tenemos que calcular el MCM de los coeficientes. En este caso es entre 5 y 15. Y debemos descomponerlos hasta llegar a 1. Empiezo con tercera. Entonces, yo sé que el 15 dividido entre 3 es 5. Aquí copio el 5 porque no se puede dividir. Y ahora sí, quinta parte. Sé que es 1 y entonces me queda 3 por 5. Por lo tanto, el MCM será 15. Esto es de los coeficientes, ¿verdad? De 5 y 15. Ahora habíamos dicho que para el MCM
de la parte literal o de las variables es la variable que se repite con su mayor exponente, pero vemos acá que m tiene el mismo, entonces m cubo. Vemos que n y z no se repiten y según la expresión dice que las variables comunes con el mayor exponente y las no comunes, entonces según el alfabeto primero va n cuadrado y por último va la z. Quiere decir entonces que este sería nuestro MCM de esas dos expresiones. Veamos el último ejemplo para este caso 1. Para este último ejemplo entonces empezamos por el cálculo del MCM de los coeficientes entre 2 y 10. Inicio con extraer mitad, es 1 y acá 5. Y ahora quinta parte. Por lo tanto me queda que el MCM es 10 en el caso de los coeficientes. Para las variables o para el factor literal, recuerde que son las variables que se repiten con su mayor exponente. Entonces tenemos r que se repite y el mayor exponente entre 3 y el 2 pues es este r cubo. Y ahora vemos que aquí tengo t a la cuarta y t a la 1. Entre los dos el mayor es t a la cuarta. Y ahora tengo s y aquí tengo s a la quinta. Entre los dos el que tiene mayor grado pues es este s elevado a la quinta. Y ahí tenemos entonces el MCM, que recuerde que este es divisible entre estas dos expresiones. Ahora vamos al caso número 2 cuando tenemos polinomios. ¿Qué es lo que se debe hacer para encontrar el MCM? Para encontrar el MCM entonces, en el caso 2 de polinomios, lo que debemos hacer es descomponer en sus factores primos. Para este caso, cada expresión o cada polinomio debo identificar primero qué tema de factorización voy a aplicar. En el primer caso es un trinomio. Y entonces recuerde que el trinomio tenemos tres opciones. Que sea trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, o un trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Sin embargo, aquí solo pueden haber dos opciones. Que sea un trinomio cuadrado perfecto o de la forma x a la 2n más bx a la n más c, porque su primer coeficiente es un 1. Entonces, vamos a ver si es trinomio cuadrado perfecto. Para ello, extraigo raíz cuadrada del primero, que es x, raíz cuadrada del tercero, que es 1. X por 1 me queda x. El doble me queda 2x, que es el segundo término. Por lo tanto, este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, factorizándolo, me quedará como x y 1. Recuerden que esas fueron las raíces. El signo entre ellos, que es menos, elevado al cuadrado. Y ahora para la siguiente expresión, veo que es un binomio. Entonces podría ser factor común de un binomio o diferencia de cuadrados perfectos o una suma de potencias iguales. Pero como veo que ya tiene el signo menos, es diferencia. Cuadrados perfectos porque cada uno tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, si es una diferencia de cuadrados perfectos, la forma de factorizar es extraer la raíz de cada término. Me queda x y 1. Y en uno va la resta, en el otro va la suma. Ahora, para saber cuál es el MCM, según la definición, nos decía que era el factor común con el mayor exponente. Entonces yo veo que aquí quien se repite es este x menos 1 y x menos 1. Solo que este tiene grado 2 y este tiene grado 1. Por lo tanto, este es el que debo escribir. Entonces me quedará x menos 1 cuadrado. Y los no comunes. ¿Cuál es el no común? Este que tengo acá. Entonces, por x más 1. Quiere decir que esta expresión es divisible para esas dos expresiones. Por lo tanto, este es el MCM. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, para encontrar el MCM de dos polinomios, lo primero que debemos hacer es expresar en factores primos. Para ello, había dicho que era importante identificar qué temas de factorización se deben aplicar. Si usted no nos recuerda, pues en videos anteriores usted puede encontrar los distintos temas de factorización, que son un promedio como de 10 temas. En este caso, vamos a factorizar cada expresión. Son trinomios, pero antes de identificar qué clase de trinomio es, veo que cada término es divisible entre 2 en el caso del primero.
Y en el caso del segundo polinomio veo que son múltiplos de 6, ¿verdad? Entonces puedo dividir entre 6 cada uno. Por lo tanto, extrayendo factor común de cada trinomio me queda, en el caso del primero, 2. 2 dividido 2 me queda x al cuadrado. Un número negativo dentro de un positivo queda negativo. 2x dentro de 2 me queda solamente x. Un número negativo dentro de un número positivo me queda negativo. Y 12 dividido entre 2, eso es 6. Ahora veamos para el siguiente polinomio. Tengo que el múltiplo, el número que me divide cada uno de los términos será el 6. Entonces, 6x cuadrado dividido dentro de 6, eso es x al cuadrado. Un número negativo dentro de un positivo queda negativo. Y 36x dentro de 6, eso es 6x. Un número positivo dentro de otro positivo queda positivo. Y 54 dividido dentro de 6, eso es 9. Ahora con el trinomio que nos quedó ya podemos identificar. Como el primer coeficiente es un 1, solo pueden haber dos opciones. Entonces, vemos que para descartar que no sea un trinomio cuadrado perfecto, deberá tener raíz cuadrada exacta el primero y el tercero. Pero vemos que el tercero no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Y ahora para factorizarlo, primero voy a copiar el factor común. Escribo dos pares de paréntesis, la raíz cuadrada del primero, que es x, el signo del segundo término, primer paréntesis, y el producto de estos dos números me va a dar el signo del segundo paréntesis. Un número negativo por otro número negativo me da positivo. Y ahora hay que buscar dos factores que multiplicados me den 6 y los mismos factores que al restarse me den 1. Entonces esos números o esos factores son el 3 y el 2. Aquí va el 3 y aquí va el 2. Verifiquemos a ver si está bien. Menos 3 por más 2, eso nos da menos 6. Y ahora haciendo la suma, debo 3 y solo tengo 2 para pagar. Pago con estos dos que tengo y quedo debiendo 1. Ahí quedó la combinación, quiere decir que esa es la expresión factorizada. Ahora veamos para este caso. Tiene raíz cuadrada exacta del primero. De nuevo el coeficiente es 1, entonces hay que descartar que es el número cuadrado perfecto o si es de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Ahora veamos el tercero. ¿Tiene raíz cuadrada exacta? Sí. Si tiene raíz cuadrada exacta el primero y el tercero, multiplico, me queda 3x por 2, me da 6x. Si quedó el segundo término, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizarlo, copio primero el factor común que fue el 6, dos pares de paréntesis, y dijimos que aquí era x y aquí era 3, x y 3. El signo del segundo término es el que voy a copiar en los dos paréntesis. Ahora, esto yo lo puedo escribir como 6 y un solo factor, porque como se repite, x menos 3, pero al cuadrado, ¿verdad? Recuerde que salió del cuadrado de la diferencia de los términos, este trinomio cuadrado perfecto. Ahora, con sus expresiones ya como factores primos, yo puedo obtener el MCM, que recordemos que eran los factores comunes. Este yo lo puedo expresar como un 3 por 2, ¿verdad? Porque 3 por 2 es 6. Entonces yo puedo decir que aquí el factor común es este 2 y este 2. Ese será el primer número. Y el factor que se repite es este x menos 3, pero el que tiene mayor exponente es este. Entonces, x menos 3 al cuadrado. Por los factores no comunes, vemos que un factor no común es este 3, entonces aquí por 3. Y otro factor no común es este, x más 2. Por lo tanto, el MCM nos va a quedar que es 2 por 3, 6, x menos 3 al cuadrado, por este x más 2. Les recuerdo, la función de encontrar el MCM es la que nos va a servir cuando nos toque que realizar suma o resta de fracciones que tienen distinto denominador, donde ahí nos va a ser muy útil pues el tema del cálculo del MCM.
Veamos un último ejemplo. Entonces, para encontrar el MCM de este último ejemplo, cuando son polinomios, vemos que aquí están combinados monomios y polinomios. Entonces, pues hay que expresar en sus factores primos. Para ello expresemos su factor primo. Y lo voy a explicar de otra manera de cómo lo podemos hacer. Entonces tengo que este 24 a cuadrado x, sus factores pudieran ser el 8 por 3, que da 24, a cuadrado x. Sin embargo, ese 8 lo puedo expresar como un 2 elevado al cubo. Porque recuerden que 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. ¿Verdad? Entonces 2 al cubo por 3 al cuadrado x. Si esta parte de expresar el 8 en 2 al cubo no se le hace tan sencillo, pues puede utilizar la descomposición de números de la siguiente manera. Sacamos mitad, me queda 4, mitad, me queda 2 y mitad 1. Por lo tanto, yo puedo escribir 2 al cubo, que es eso que había escrito. ¿Verdad? Se puede auxiliar de esa parte, pero vamos a borrar porque necesito el espacio acá en el pizarrón. Entonces ya tengo expresados factores primos, el primer monomio. Vamos ahora con el siguiente monomio, que es 18 xy cuadrado. Una forma en la que yo pude expresar esto es como 9 por 2 xy al cuadrado. Ahora este 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado. De nuevo, como dije, este 9 lo puedes descomponer y va a llegar que es 3 al cuadrado. Por 2 xy al cuadrado. Y ahí está ya escrito en sus factores primos, ¿verdad? Debido a que 3 al cuadrado es 9 y 9 por 2 es ese 18. Ahora con los polinomios, pues como habíamos visto en los ejemplos anteriores, debo factorizar. Primero observo que tienen mitad, entonces puedo sacar factor común. Y además de la mitad, se repite x en cada término. Entonces el factor común será 2x y escribo el trinomio. Hagamos la división. 2x al cubo dentro de 2x, eso me quedará solamente x al cuadrado. Un número positivo dentro de otro positivo, eso es positivo. 2x al cuadrado dentro de 2x, me queda solamente x. Un número negativo dentro de un número positivo, me queda negativo. Y 40x dentro de 2x, ese es igual a 20. Y entonces ahora este trinomio yo lo puedo identificar para factorizar. Veo que este 20 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, solo puede ser un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Y entonces, para factorizarlo, primero copio el factor común 2x. Dos pares de paréntesis. La raíz cuadrada del primero, que es x. El signo del segundo término va en el primer paréntesis. El producto de estos dos números me va a dar el signo del segundo paréntesis. Un número positivo por otro número negativo me va a dar negativo. Y ahora hay que buscar dos números o dos factores que multiplicados me den 20 negativo y restados esos números me tienen que dar más 1. Esos factores son 5 y 4. Porque más 5 por menos 4, eso me da menos 20. Y más 5 menos 4, es decir que tengo 5 y debo 4, pago con los 5 que tengo y me devuelven 1, por eso es más 1. Y ahí está expresado en sus factores primos, este polinomio o este trinomio. Ahora veamos el binomio que tenemos en la parte inferior. De nuevo puedo sacar factor común, que en este caso el factor común es 8. Y la variable que se repite es x con el menor exponente, que es este x al cuadrado. Por lo tanto, sacando ese factor común, me va a quedar como 8x a la cuarta dentro de 8x cuadrado, me queda solo x, y x a la cuarta dentro de x cuadrado me queda x cuadrado. Un número negativo dentro de un número positivo me queda negativo. 200 dividido dentro de 8, eso es 25,
Y x cuadrado dentro de x cuadrado pues se cancela. Por lo tanto me queda este otro binomio. Ahora, para poder factorizar el binomio, copio ese factor común, 8x al cuadrado, y debo copiar mis dos pares de paréntesis. Observo que es una diferencia y que cada uno está al cuadrado. Entonces es una diferencia de cuadrados perfectos. Para ello la raíz cuadrada de x al cuadrado me queda x. Y la raíz cuadrada de 25 pues es 5. Recordando que en uno va la resta y en el otro va la suma. Y esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Recuerden que este 8 lo había escrito como un 2 al cubo. Entonces 2 al cubo por x al cuadrado por x menos 5 por x más 5. Entonces, para encontrar el MCM de estas expresiones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observemos cuáles son los factores comunes en cada una de las expresiones. Veo que aquí se repite este 2 al cubo y 2 al cubo. Entonces ese será el primer coeficiente, 2 al cubo. Veo que tengo también este 2, pero como el que tiene mayor grado es al cubo. También se repite este 3 y este 3 al cuadrado, pero se escribe el que tiene mayor grado, entonces 3 al cuadrado. Luego vemos que aparece x y x al cuadrado. Debo escribir la que tiene mayor exponente, x al cuadrado. Y de ahí, como dice, los factores no comunes. Entonces los no comunes está al cuadrado y y cuadrado. Entonces aquí vamos a ubicar al cuadrado y y cuadrado. Lo estoy colocando así según el alfabeto, ¿va? Primero va A, X y por último la Y. Eso es de los factores que van fuera de los paréntesis. Ahora en el caso de los paréntesis, yo veo que quien se repite es X más 5 y este otro X más 5. Entonces lo escribo. Y los que no se repiten, tenemos a X menos 5 por X menos 4. Y para concluir entonces efectuamos esta multiplicación. 2 al cubo, eso es 8. Y 3 al cuadrado, eso es 9. Por lo tanto 8 por 9 es 72. A al cuadrado, X al cuadrado, Y al cuadrado. Y vamos a ordenar. Primero se escriben los factores negativos, entonces, o los que contienen signos menos. X menos 5 por X menos 4. Y por último el X más 5. Y este será entonces nuestro MCM de estas 4 expresiones algebraicas. Entonces hasta aquí este video. Denle like, compártalo con sus compañeros, familiares y amigos. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Y lo espero en el próximo video.